Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a nuestro espacio radiofónico Cultura para la Fe. Gracias por sintonizarnos. Paz, bien y unidad para todos ustedes. El primer recuerdo, ya habitual, es para quienes nos escuchan desde el dolor y la enfermedad. Pensamos por proximidad emocional en quienes padecen la enfermedad de Alzheimer, la ELA, y en los enfermos del cuerpo y del alma ocasionados por la dana entre los sufridos valencianos, tan precariamente compensados hasta la fecha. En la anterior sesión de nuestro programa Cultura para la Fe, tratamos del tema de la hispanidad y de sus características, aprovechando la coincidencia de la fecha de emisión habitual del programa con la celebración de esta efeméride tan importante para España, que es la de la fiesta de la Hispanidad. Merece la pena que en el programa de hoy volvamos a insistir sobre algunos aspectos relevantes contenidos en el rico filón de valores esenciales españoles que integran la filosofía de la Hispanidad, por la importancia y actualidad de su recuerdo y por el cúmulo de mensajes trascendentes que emanan del significado de la hispanidad y la abundancia de expresiones del alma nacional recogidos y recordados en la celebración de esta fiesta que exalta las notas esenciales seculares de nuestra gran nación, tan cuestionada y tan maltratada actualmente por propios y extraños y tan mal interpretada a lo largo de los 3 últimos siglos. Recordábamos que el pasado 12 de octubre, además de la festividad litúrgica de Nuestra Señora del Pilar, celebrábamos la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad, vinculadas principalmente al encuentro entre dos mundos, Europa y América, en 1492. Según la legislación vigente, Ley 18/1987, el 12 de octubre es la fiesta nacional de España. Además de en España, el 12 de octubre se celebra en varios países de América, aunque con nombres y significados muy distintos. En Argentina es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En México, el Día de la Raza. En Colombia, el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. En Chile, el Día del Encuentro de dos Mundos. En Costa Rica, el Día de las Culturas. En Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. En Guatemala, Honduras, Ecuador, Uruguay, Perú, República Dominicana, entre otros, tienen denominaciones variantes de la conmemoración. No todos lo celebran como fiesta nacional oficial, pero casi todos los países hispanoamericanos lo conmemoran de alguna forma. Por parecidas razones de diversidad en la evolución histórica, no hay un censo oficial de países de la hispanidad. En términos culturales y lingüísticos, la hispanidad suele referirse a los 21 países hispanohablantes reconocidos por la ONU. España, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, aunque como Estado libre asociado de Estados Unidos, no es país independiente, pero sí pertenece a la hispanidad cultural. Y finalmente, Guinea Ecuatorial en África.
La fuerza del fenómeno intercultural que representa la hispanidad no tiene parangón entre las naciones colonizadoras, pero sí ha sido envidiada e imitada por otros imperios coloniales europeos, gestores de colonizaciones llevadas a cabo con políticas mucho más inhumanas que las que se reprochan a España por las suyas en América. Países como Inglaterra y Francia han puesto en marcha sus imitaciones de la hispanidad, creando la Commonwealth y la francofonía, respectivamente, pero sin el espíritu y la enjundia histórica, antropológica, cultural y ética con que cuenta la hispanidad. La Commonwealth es una mancomunidad de 56 naciones independientes, vinculadas históricamente al antiguo Imperio Británico, asociadas voluntariamente para desarrollar valores comunes como la democracia y los derechos humanos. Se fundó el 11 de diciembre de 1931. La francofonía representa un conjunto de personas y países que comparten el idioma francés y sus valores culturales. Es además una organización institucional internacional que fomenta la colaboración política, docente, económica y cultural. Cuenta con 83 Estados miembros. Se fundó el 20 de marzo de 1970. Pero ninguna de estas dos instituciones pueden compararse ventajosamente a la de la hispanidad, con la diferencia que los ingleses y los franceses están orgullosos de esas instituciones suyas, la Commonwealth y la francofonía. Pero los españoles parecemos no estarlo de nuestra hispanidad, al menos no lo está un sector de la población que la considera rancia e innecesaria. Sin embargo, ¿en qué niveles de ignominia se verían situadas las más que cuestionables actuaciones colonizadoras de los ingleses en la India, de los belgas en el Congo o los franceses en sus colonias si se las sometiera al mismo juicio crítico a que se ve sometido en nuestro país por sus actuaciones durante la colonización americana? Pero es que además la defensa actual de la hispanidad viene teniendo que soportar incluso que algunos falsos descendientes de los beneficiarios de esa hispanidad en América se victimen como presuntos perjudicados por la actuación colonizadora de España y exigen una petición de perdón histórico, retrospectivo y actualizado al presente, basándose en falsas acusaciones, en lugar de dar las gracias por haberles llevado a todos ellos a incorporarse paritariamente a la cultura occidental desde hace más de 5 siglos. Hay que recordar una y mil veces que los colonizadores españoles se integraron con los indígenas americanos en igualdad de trato y en condiciones legales, dando lugar a un fenómeno racial ejemplar, como fue el del mestizaje, situación que se produjo una vez superadas y abolidas la despótica tiranía y las horrendas prácticas rituales antropofágicas del grupo indígena entonces dominante contra sus vecinos, a los que tenían sometidos y esclavizados, los cuales se aliaron con sus providenciales rescatadores españoles para librarse del permanente canibalismo genocida al que les tenían condenados aquellos a quienes los conquistadores obligaron a abandonar sus salvajes prácticas sacrificiales, aunque no el resto de su cultura, que fue protegida escrupulosamente. Sin embargo, los que hoy exigen una extemporánea e insólita petición de perdón no son los herederos de los primitivos indígenas, sino que son los herederos de los españoles que hasta principios del siglo XIX pertenecieron a las provincias españolas de ultramar, que luego pasaron a constituirse en nuevos ciudadanos dentro de un mapa de recientes países americanos que accedieron a la independencia entre 1811 y 1830. Si alguien, intentando representar el sentimiento profundo de lo español, considera que debe accederse a esa petición de perdón, no lo haría a favor de la justicia que la historia de la civilización occidental le debe a España. Desde luego,
como modesto español de a pie, no lo haría en mi nombre, ni seguramente tampoco en el de otros muchos millones de modestos españoles que saben distinguir la anécdota que pudieran representar los abusos humanos de algunos pocos colonizadores frente a la categoría sublime del conjunto de la obra colosal del descubrimiento e incorporación espiritual y cultural al mundo occidental del nuevo continente americano descubierto. Pero volvamos al origen de la celebración del hecho histórico que se ha venido a denominar hispanidad. En el inicio oficial de esta efeméride de la hispanidad, tiene un protagonismo muy singular la República Argentina, mediante la intervención a favor de lo español de un estadista bonaerense llamado Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen Alain, que vivió entre 1852 y 1933, conocido social y políticamente como Hipólito Irigoyen, de adscripción política liberal reformista, cofundador y líder de la Unión Cívica Radical, y que fue presidente de aquella nación en dos periodos, de 1916 al 22 y de 1928 al 30. Un personaje hecho a sí mismo, abogado y admirador de la filosofía de Krause. El presidente Hipólito Irigoyen tuvo un papel central en la institucionalización de la fiesta de la Hispanidad en su país, mediante la firma del decreto de 4 de octubre de 1917, que declaró el 12 de octubre fiesta nacional en Argentina. Ese acto oficializó la fecha como festivo y dio lugar a la denominación popular Día de la Raza. Precisamente coincidiendo con ese clima de fervor por lo español durante esos años en la República de Argentina, propiciado por el decreto del presidente Irigoyen, se produjo un momento relevante para la denominación de la obra colonizadora de España en América, protagonizado por un sacerdote español, luego obispo de Ávila, don Zacarías de Vizcarra, que residía en Buenos Aires desde mucho tiempo atrás, el cual, en 1926, creó e impulsó el uso del término hispanidad, luego aceptado con entusiasmo y divulgado por otras reconocidas personalidades españolas, en Argentina y fuera de Argentina. Por ejemplo, el doctor Avelino Gutiérrez, emigrado desde su juventud a Argentina, donde se asentó y triunfó como médico y como gran referente de la vida cultural en Buenos Aires. Y junto a este médico español, otros dos ilustres españoles, el diplomático Ramiro de Maeztu y el catedrático de filosofía y sacerdote Manuel García Morente, que residieron temporalmente en Argentina. El decreto firmado por el presidente Irigoyen el 4 de octubre de 1917, declarando el 12 de octubre fiesta nacional en Argentina, popularizado como Día de la Raza, sufrió modificaciones y con el paso del tiempo, el entusiasmo por la hispanidad y el sentido de su fecha de celebración fueron cambiando, debido al debate político establecido sobre la conmemoración, también al debate sobre el reconocimiento de los pueblos originarios y también sobre la conveniencia de posibles cambios terminológicos en esa celebración. Durante el mandato de los siguientes gobiernos argentinos, la fecha fue renombrada por diferentes decretos posteriores y finalmente, en 2010, quedó establecida como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por decreto del Poder Ejecutivo 1584 de 2010, aunque el 12 de octubre sigue siendo la fecha conmemorativa. Sobre la actuación tan singular del presidente Hipólito Irigoyen, les ruego que me permitan compartir con ustedes una experiencia personal. Paseando por el Parque del Retiro de Madrid,
descubrí casualmente hace algunos años un semioculto monumento en honor del presidente Hipólito Yrigoyen, ubicado casi al borde del lago, bueno, que propiamente es solo un modesto estanque, en el Retiro, en la parte trasera del grandioso monumento a Alfonso XII. Ya había tenido noticia previa de la cordial iniciativa filohispánica de este presidente declarando festivo en Argentina el 12 de octubre, por lo que me entretuve en tomar nota de la leyenda escrita en la piedra de su monumento, señalando el motivo por el que se le recordaba. Y me parece que debo compartirlo con ustedes, siquiera sea por agradecimiento tardío a este notable político argentino que respetó y reconoció la labor histórica de España, incluyéndola en el calendario social del pueblo hermano de Argentina. En una primera placa informativa del monumento figura un texto breve que explica el reconocimiento de sus conciudadanos españoles a su persona. Esta lápida es un homenaje de los españoles residentes en Argentina al presidente de esta nación, Hipólito Yrigoyen Alem, el primero elegido por sufragio popular en 1916. En una segunda placa, la placa de bronce principal, se reproduce el texto del decreto presidencial de 4 de octubre de 1917 que declara el 12 de octubre fiesta nacional en Argentina. El texto incluye los párrafos siguientes que creo que merece la pena leerles por la descripción tan afortunada que hace de la presencia de España en América. Dice así: primero, el descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, pues todas las renovaciones posteriores derivan de este asombroso suceso que, a la par que amplió los límites de la Tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu. Segundo, que se debió al genio hispano intensificado con la visión suprema de Colón, efeméride tan portentosa, que no queda suscrita al prodigio del descubrimiento, sino que se consolida con la conquista, empresa esta tan ardua que no tiene término posible de comparación en los anales de todos los pueblos. Y tercero, que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático el magnífico valor de sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus menestrales, y derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que integra la nación americana. Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar la festividad de la fecha en homenaje a España, progenitora de las naciones a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y la armonía de su lengua una herencia inmortal, se declara fiesta nacional el 12 de octubre. Así concluye este texto del decreto del presidente Yrigoyen. Y es que, en efecto, fue su decreto presidencial de 4 de octubre de 1917 el que declaró esa fecha fiesta nacional, y la placa del monumento en el Parque del Retiro de Madrid reproduce literalmente el texto de ese decreto como homenaje a su gesto y a su persona. Era de justicia contárselo, aunque resulta un poco largo, que nunca debiera serlo ni parecerlo, el hablar de nuestra madre, aunque en este caso sea de la madre patria. Y ahora permitan un primer intermedio musical que, en homenaje al presidente Yrigoyen, que a su vez homenajeó la intensidad, homenajeó a la hispanidad, les vamos a ofrecer un tango emblemático que se titula Silencio, que fue estrenado en 1932 con letra del mítico Alfredo Lepera y música del no menos mítico Carlos Gardel y de Horacio Petorossi, como tardío homenaje sentimental de Gardel a las víctimas francesas de la Primera Guerra Mundial. Escuchamos el tango El Silencio.
Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran 5 hermanos, ella era una santa, eran 5 besos que cada mañana rozaba muy tierno las hebras de plata de esa viejecita. De cana muy blanca, eran 5 hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con 5 medallas que por 5 héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano de madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas. Reanudamos nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Aparte del mencionado monumento a Irigoyen, existen otros 2 monumentos a la hispanidad en la ciudad de Madrid. El monumento a la hispanidad en la ciudad universitaria, frente al Museo de América, y la estatua de Andrés Bello en la Dehesa de la Villa. El monumento a la hispanidad de Madrid fue inaugurado el 5 de junio de 1971 y es obra del escultor bilbaíno Agustín de la Herrán Matorras. La estatua de Andrés Bello, en la Dehesa de la Villa de Madrid, es obra escultórica que, junto a otras dedicadas a Simón Bolívar, José de San Martín, José Gervasio Artigas, Vasco Núñez de Balboa o Rubén Darío, fue construida durante el gobierno del general Franco como parte de un plan de cooperación hispanoamericana para la ciudad de Madrid, donde se erigieron estos monumentos conmemorativos a partir de la década de los 70 del pasado siglo. Andrés Bello, que vivió entre 1781 y 1865, nacido en Venezuela, se nacionalizó en Chile, cuya universidad fundó. Redactó el Código Civil chileno, fue mentor de Simón Bolívar y se le considera como la figura más relevante de la cultura hispanoamericana del siglo XIX. Es autor de la Gramática de la Lengua Castellana para uso de los americanos, publicada en 1847. La estatua, de 2 metros de altura, construida en bronce sobre un pedestal de granito, lleva una placa inserta en el pedestal en la que puede leerse Andrés Bello, Caracas 1781, Santiago de Chile 1865. Fue el salvador de la integridad del idioma castellano en América. Este monumento fue erigido en abril de 1972 a iniciativa de la Embajada de Venezuela. Fuera de Madrid, en otros lugares de España, existen otros monumentos dedicados a la hispanidad, 2 de ellos muy relevantes, que son el Monumento a la Raza en Sevilla, en clara referencia a la hispanidad, que fue inaugurado el 12 de octubre de 1929, y lleva inscripciones alusivas al mundo hispánico.
Y también la Fuente de la Hispanidad en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, con una fuente simbólica que dibuja el mapa de América hispana, junto a elementos alusivos a los viajes de Colón. En general, muchos monumentos hispanoamericanos erigidos en ciudades españolas en el siglo XX pueden tener un trasfondo simbólico relacionado con la hispanidad, pero no siempre lo declaran explícitamente. El resto de los países hispanohablantes albergan diferentes muestras de honra y recuerdo a la hispanidad, aunque no siempre se usan los términos hispanidad o hispánico en las placas que los identifican, pero hay memoriales, estatuas y monumentos que aluden simbólicamente a la lengua, a la herencia española o al mestizaje cultural. Algunos ejemplos. En México, el monumento a la raza en Ciudad de México, que ha sido utilizado para celebrar la herencia hispánica, aunque con distintas interpretaciones. También en Cozumel, México, se encuentra el monumento al mestizaje, y había otro anterior dedicado a la hispanidad. En Panamá hay un monumento a Vasco Núñez de Balboa, donado por España, que puede considerarse parte de las conmemoraciones del vínculo hispánico. En 2012, en el estado de Texas, Estados Unidos, se erigió un monumento en honor y memoria de los primeros españoles que poblaron este territorio de los Estados Unidos, antes mexicano. En muchas plazas centrales latinoamericanas y en otros enclaves urbanos abundan los monumentos y las estatuas dedicados a Bolívar y otros próceres vinculados a la independencia que se convierten en símbolos de identidad hispanoamericana. Existen además numerosos espacios públicos en España, calles, plazas y avenidas dedicados a la hispanidad. Por ejemplo, la Avenida de la Hispanidad en Cáceres o la Avenida de la Hispanidad en la zona del aeropuerto del Distrito Municipal madrileño de Barajas. Hay numerosas plazas de la hispanidad en municipios españoles, por ejemplo en Fuengirola, Cuenca, Alcorcón, Medina del Campo. Calles de la hispanidad se encuentran en localidades como Puente del Arzobispo, Toledo, Puerto Real, Cádiz y en algunos municipios madrileños. En la República Dominicana y en otros países hispanoamericanos existen también muchas plazas con nombres relacionados con la hispanidad. Quede dicho lo anterior como una breve lista testimonial, porque resultaría muy largo el intento de mencionar sistemáticamente todos los numerosos monumentos a la hispanidad que se alzan en cada uno de los países hispánicos. Ahora, atendiendo su origen, la idea de la hispanidad se relaciona con varios factores. Primero, el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, impulsado y financiado por el Reino de Castilla y su soberana, la reina Isabel la Católica. Segundo, la creación de un gran imperio metropolitano y colonial mediante la expansión española en ultramar tras la prodigiosa conquista de vastísimos territorios hostiles en un breve periodo de tiempo, llevada a cabo por capitanes españoles dotados de enormes dosis de audacia, talento y ambición. Tercero, la evangelización de los pueblos indígenas impulsada por la corona española y la Iglesia católica. Cuarto, la lengua castellana como instrumento de comunicación y unidad cultural. Y quinto, en el siglo XX, como ya tratamos extensamente en el anterior programa de Cultura para la Fe dedicado a la hispanidad, algunos pensadores pertenecientes a la generación del 98 impulsaron una reacción identitaria frente a la modernidad ilustrada, los movimientos independentistas y más tarde frente al imperialismo anglosajón. Con la obra Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu como estandarte más reconocible, ese noble grupo de escritores e intelectuales españoles dieron al término hispanidad un carácter político y espiritual, vinculándolo estrechamente, en el sentimiento de muchos de ellos, con la tradición católica. La hispanidad ha tenido consecuencias profundamente positivas. La primera, la creación de una civilización mestiza única, indígena, europea y africana.
Al contrario que otras naciones que ejercieron de forma más rígida y racista su actividad colonizadora, la colonización española propició una mezcla de lo español con lo indígena, dando lugar a un fenómeno racial denominado mestizaje. Este proceso histórico produjo, muy especialmente en Hispanoamérica, esa compleja mezcla, no solo biológica, sino también cultural, que es el mestizaje, dando origen a diferentes identidades nacionales, a nuevas prácticas sociales y políticas y a un fuerte sincretismo cultural, enriquecidos por elementos procedentes de las diferentes culturas que se fundieron entre sí. Los principales tipos de mestizaje fueron y son el mestizo, persona de ascendencia mixta española e indígena americano, el mulato, persona de ascendencia mixta española y africana, y el zambo, persona de ascendencia mixta indígena americana y africana. Durante la época colonial se fueron constituyendo otras uniones raciales variadas denominadas castizo, mestizo americano con español, morisco, mulato con español, chino, mulato con indígena americano, o cholo, africano con indígena americano. Por otra parte estaban los criollos, nacidos en América pero de padres europeos, y por supuesto y omnipresentes los españoles, nacidos en la única España, la metropolitana y la ultramarina, de padres españoles. En cuanto a la difusión de la lengua española es hoy hablada por más de 600 millones de personas en el mundo, la cuarta lengua más hablada tras el inglés, 1.500 millones, el chino mandarín, 1.200 millones, y el hindi, 700 millones. El idioma español es valorado, comparado con otras lenguas, por su gran riqueza léxica. También tenemos que considerar la expansión del catolicismo como religión común en este concepto integrador de la hispanidad. Tras el descubrimiento, los reyes católicos y muy específicamente la reina Isabel, que consideraba a los indios de las tierras recién descubiertas sus súbditos y protegidos especiales, se encargaron de propiciar el respeto y la cristianización de los habitantes de las nuevas tierras descubiertas. Lo mismo se diga del papado, en este caso representado por la figura controvertida del Papa Borgia, Alejandro VI, que sin embargo, en lo tocante a la propagación de la fe, siempre ordenó que se dispusiera con el máximo celo el cuidado espiritual de los indios mediante las urgentes recomendaciones para que las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos, entre otras, se implicaran con absoluta dedicación en la evangelización de los indígenas americanos. Y en este momento permitan ustedes que interrumpamos el relato para hacer un segundo intermedio musical. En este caso les ofrecemos la melodía El Cóndor pasa, pieza musical declarada por Perú en 2004 Patrimonio Cultural de la Nación. Fue creada en 1913 por el compositor peruano Daniel Alomía Robles, como parte de una zarzuela basada en la música tradicional andina.
Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Decíamos, antes de la pausa, que además de las tres mencionadas, la creación de una civilización mestiza única, la difusión de la lengua española y la expansión del catolicismo como religión común, la hispanidad ha tenido consecuencias positivas. Y las rematamos, esas tres dichas, con una cuarta, que es el desarrollo de instituciones jurídicas y políticas compartidas por los países hispanoamericanos. La hispanidad, entendida como la comunidad histórica, cultural, lingüística y jurídica formados por los pueblos de habla española, tiene profundas raíces en un legado jurídico y político común que se originó en el derecho castellano y en las instituciones coloniales españolas, y que luego evolucionó de manera diferenciada en cada nación americana tras la independencia. Si el descubrimiento se produjo en 1492, ya en 1512 se promulgaron las leyes de Indias, que se refieren a las leyes de Burgos, que son un conjunto de 35 ordenanzas promulgadas por el rey Fernando el Católico para regular el trato de los indígenas en las colonias americanas, proclamándoles personas libres, súbditos de la corona con derecho al trabajo, comenzando por las medidas para proteger su salud laboral, el establecimiento de descansos durante la jornada laboral, la prohibición de cualquier tipo de maltrato y el aseguramiento de su instrucción religiosa. Estas leyes son consideradas por muchos como un antecedente histórico del derecho internacional y los derechos humanos. Vinieron después, en 1542, las nuevas leyes de Indias, promulgadas con el objeto de reformar el gobierno de las Indias y proteger a los vasallos indios de la corona. Entre los inspiradores y autores del texto de estas leyes destaca, sobre otros, Francisco de Vitoria, que vivió entre el 1483 y 1546. Fue un teólogo, jurista y filósofo dominico español, considerado el fundador del derecho internacional moderno y de la Escuela de Salamanca. Una síntesis del desarrollo de las principales instituciones jurídicas y políticas compartidas entre los países hispanoamericanos podía ser la siguiente. Primero, la herencia del derecho indiano. Durante la época colonial, es decir, durante los siglos XVI a XVIII, se conformó un sistema jurídico propio, el llamado derecho indiano, conjunto de normas, instituciones y prácticas creadas por la monarquía española para gobernar los territorios americanos. Sus características principales fueron la centralización monárquica, el rey como fuente del poder y el derecho, el Consejo de Indias como órgano supremo de gobierno y justicia para los asuntos americanos, con instituciones como las audiencias y los cabildos, todo ello constituyente de un derecho consuetudinario y de un pluralismo jurídico en el que se reconocían en parte las costumbres indígenas junto al derecho castellano y las ordenanzas reales. Este derecho fue la base común sobre la cual se edificaron las instituciones de las diferentes repúblicas hispanoamericanas emancipadas a lo largo del siglo XIX. Debemos considerar también la transición al constitucionalismo. Con la independencia entre 1810 y 1830 de los nuevos estados hispanoamericanos, se fueron adoptando medidas correspondientes al constitucionalismo liberal, inspirado fundamentalmente en la Constitución de Cádiz de 1812, que fue el primer texto constitucional español moderno, y también con la aportación de las ideas del iluminismo, la soberanía popular y la división de poderes. En cuanto a la codificación y a la uniformidad jurídica a lo largo del siglo XIX, hay que señalar que el movimiento codificador consolidó la unidad jurídica hispanoamericana,
con algunos hitos esenciales, como el Código Civil de Andrés Bello, producido en Chile en 1855, que influyó en Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador y otros países. También los códigos procesales y penales comunes, con estructuras semejantes, y el principio del derecho romano y del derecho canónico presentes en toda la región, con instituciones como la propiedad, los contratos, la familia. Estas codificaciones reforzaron la identidad jurídica hispanoamericana y facilitaron la cooperación legislativa. Durante los siglos XX y XXI, la comunidad jurídica y política hispanoamericana se amplió y se modernizó con institutos y instituciones tan importantes como la Organización de Estados Americanos, la OEA, fundada en 1948, de raíz panamericana, pero con fuerte presencia hispana. También el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las Conferencias Iberoamericanas y la Secretaría General Iberoamericana y, finalmente, los tratados de último cuño de integración regional, como el Mercosur, la Comunidad Andina o el Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA, que mantienen una estructura institucional semejante que aporta un gran elenco de instituciones a este conjunto de instituciones políticas modernas derivados de la hispanidad. Entre los elementos comunes actuales, a pesar de la diversidad de los países que componen la hispanidad, hay que señalar un idioma jurídico común, español técnico-jurídico con gran coherencia terminológica, la tradición civilista y codificada frente al common law anglosajón, la concepción del Estado como garante del bien común y del orden jurídico, el valor de la justicia social y del constitucionalismo y la cultura humanista derivada del derecho natural cristiano. El estado de la cuestión en la actualidad respecto a la hispanidad se encuentra actualmente en debate. En Hispanoamérica, que algunos denominan América Latina para diferenciarla de la América anglosajona, algunos sectores valoran la herencia hispánica como fundamento de identidad y de unidad cultural, mientras otros la cuestionan por considerarla ligada al colonialismo y la opresión indigenista. Asistimos a una revisión tan indocumentada como rencorosa contra la generosa y espléndida actuación de España en América, aunque existieran sombras de error en medio de un fenómeno tan luminoso. La emancipación de las provincias ultramarinas, una verdadera guerra civil entre españoles, por tanto, se llevó a cabo a partir de 1811 con la independencia de Paraguay y Venezuela a la cabeza, seguida por la de Argentina en 1816, en un clima de rencor que se deja ver en la letra, agresiva en exceso, de los himnos nacionales de los nuevos países que iban accediendo a la independencia, donde se reiteran machaconamente, les he leído los 18 y puedo atestiguarlo, y aquí lo reflejo, digo que se reflejan palabras tan impropias y tan desagradecidas como esclavitud, cadenas, opresión, invasor, afrenta, dolores, oprobio, tumba, indignación, yugo, mortaja, humillación, verdugo, calvario, cruz, guerra y muerte. Se reprocha a la colonización española la excesiva severidad de los procesos de colonización, explotación y sometimiento de los pueblos originarios. También los conflictos y desigualdades derivados de la conquista. Y todo ello cristaliza en tensiones en torno a la memoria histórica y el legado de Colón. En España, la idea de hispanidad reverdece cada 12 de octubre, fiesta nacional de España y Día de la Hispanidad,
pero sin consenso general, porque es motivo de controversia política promovida por un sector de la clase política que considera oportuno desacreditar las instituciones tradicionales y los símbolos de la nación, lo cual supone el escarnio de los modos de convivencia largamente consensuados por el pueblo español. En el colmo de la autoflagelación ignorante y claudicante frente al oportunismo político antiespañol actual, el interior y el exterior, a alguien se le ha antojado la ya mencionada petición de perdón por la colonización de los pueblos americanos hecha por España, gracias a lo cual hoy son prósperas naciones del mundo occidental civilizado. En algunos ámbitos académicos y culturales, en lugar de hablar de hispanidad e Hispanoamérica, ya decíamos que suele hablarse impropiamente de Iberoamérica o Comunidad Iberoamericana de Naciones al incluir a Portugal, y ya en plena degradación del término Hispanoamérica se intenta introducir, y con éxito además, el esnovismo Latinoamérica o América Latina, en apariencia para diferenciarlo de la América anglosajona, pero también como un subterfugio que italianos y franceses pretenden folclóricamente reclamar para asumir cierto protagonismo fundacional sin haber participado ni en el descubrimiento ni en la colonización de unos territorios a los que accedieron junto al resto de la emigración europea para repoblar el nuevo continente. Lo que parece innegable es que en el momento actual de globalización, la lengua española y la cultura hispana tienen gran fuerza en la literatura, la música, el cine, la gastronomía o las artes plásticas, entre otras manifestaciones culturales. En cuanto a las instituciones culturales o docentes que mantienen actualmente la vigencia de la hispanidad, podemos señalar el Archivo General de Indias, creado por el rey Carlos III en 1785 para centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles, y que fue ubicado en Sevilla para evitar la dispersión de esos documentos que hasta la fecha estaban distribuidos en los archivos de Simancas, Valladolid, Cádiz y Sevilla. También, como institución cultural aparente, está el Museo de América, que expone 25.000 obras de arqueología prehispánica, arte virreinal y etnografía americana. Fue creado por decreto del 19 de abril de 1941 e inaugurado en julio de 1944. Un tercer elemento cultural es el Instituto de Cultura Hispánica, fundado en 1945 por el entonces gobierno del general Franco para mover y promover los vínculos entre España y los pueblos hispanoamericanos. Más tarde evolucionaría este instituto hacia los organismos de cooperación cultural actuales. Ahora mismo este instituto, que en 1988 fue fusionado con el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, se denomina Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También en el ámbito académico, durante el gobierno del general Franco, se crearon institutos de americanismo, cátedras de Historia de América, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, etc., para estudiar la presencia española en América. Por último, tenemos también la presencia del Instituto Cervantes, fundado el 21 de marzo de 1991, que cuenta con 99 centros distribuidos en 50 países y con una dotación presupuestaria que en 2025 ha alcanzado los 167,5 millones de euros. Su función es la de promover la lengua, la literatura y la cultura españolas en el mundo. Participa, por tanto, en actividades de hispanismo y difusión del español como lengua común.
Fuera de España, Estados Unidos alberga 3 de las instituciones más relevantes en el fomento de la cultura hispánica y la hispanidad en el exterior, como son la Hispanic Society of America, radicada en Nueva York, fundada el 18 de mayo de 1904, el Instituto Literario y Cultural Hispánico en California y el Instituto de Cultura Hispánica de Corpus Christi en Texas, Estados Unidos. Sí. Todos ellos organizaciones culturales para promover la cultura hispana. También en el exterior, en comunicación ejemplar con la Real Academia de la Lengua Española, existen en todas las repúblicas hispanoamericanas y en los Estados Unidos, Filipinas y Guinea Ecuatorial otras tantas academias de la lengua con gran vitalidad de funciones y ejecutoria cultural y administrativa, que se agrupan en la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, fundada en 1951 y con sede en México, el país con la mayor cantidad de hispanohablantes y con mucha distancia de los siguientes. Esta Asociación de Academias de la Lengua Española está integrada actualmente por 24 academias. En cualquier caso, si la idea de la hispanidad sufre decadencia en algún momento, será por una causa muy concreta, preconizada por Ramiro de Maeztu en su obra ya citada Defensa de la Hispanidad, donde decía que la crisis de la hispanidad será, si ha de ser, la causada por la ausencia de sus principios religiosos. Hasta aquí esta referencia a la hispanidad, que podíamos resumir diciendo que el 12 de octubre, la fiesta nacional de España, por ley 18.1987, antes fue el Día de la Raza y luego Día de la Hispanidad, fue impulsada por Alfonso XIII en 1918 y reforzado en 1958 por el gobierno del general Franco. Coincide con la festividad de la Virgen del Pilar, pero son celebraciones distintas. En América se conmemora con nombres diversos relacionados con el encuentro cultural de 1492. La hispanidad abarca 21 países, aunque cada uno lo conmemore de manera diferente. La hispanidad jurídica y política es una realidad histórica viva. Desde el derecho indiano hasta las modernas instituciones republicanas y los sistemas de integración latinoamericanos, los países hispanoamericanos han compartido una misma matriz jurídica, institucional y cultural que ha dado lugar a un verdadero espacio jurídico común iberoamericano con raíces profundas y proyección hacia el futuro. Hasta aquí nuestra cultura para la fe de hoy. A todos les deseo paz, bien y unidad. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.